Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas a la comparecencia de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Afectados por Daño Cerebral Sobrevenido, FANDACE. Comparece su presidenta, doña Ana María Pérez Vargas, y la acompaña la directora gerente, doña María de Rocío de la Rosa Díez. Presidenta, tiene usted un tiempo de 10 minutos para su comparecencia. Si me avisa a los 5, Yo le aviso a usted, no se preocupe. ¿Puedo hablar ella? Muchas gracias. Vale. Le doy, ¿no? Bueno, muchas gracias, componentes de la mesa, gracias al Grupo Popular y al Grupo PSOE por podernos dar esta oportunidad de contaros nuestro día a día y el día a día de una persona con daño cerebral. Yo soy la presidenta, soy la mujer de una persona, un afectado por daño cerebral, y yo quería contar un poco lo complejo que es todo esto. Yo no sé si alguno de vosotros tenéis algún familiar con daño cerebral que haya sufrido un ictus, un traumatismo. Estoy viendo ahí alguna carita que sí, algún amigo. Entonces un poco sabéis ya lo que es esto. Bueno, yo os cuento de mi marido hace 22 años. Hablo personalmente porque así creo que me vais a entender mejor y me voy a explicar mejor, ¿vale? Fue un traumatismo, un accidente de tráfico en Barcelona, estuve un mes en coma, 6 meses en rehabilitación en el Hospital de Cádiz, yo soy de Cádiz. Y bueno, pues al principio, hoy quiero decir que un poco se ha aliviado el tema, ¿no? Pero yo en ese momento ni sabía que era el daño cerebral, yo sabía que mi marido estaba en coma y supuestamente, según la televisión y las películas, pues él iba a salir del coma y a los 3 meses apuntando a mí otra vez en astillero. Y claro, cuando sales, vienes a Cádiz, te das cuenta que la realidad no es esa y que te surge algo, ¿no?, en tu vida que te la destroza. No solo le destroza la vida al afectado, también se la destroza al familiar. Y además que no tiene ni explicación ni lógica. Y bueno, yo quería resaltar un poco que hay muchos pasos. Un paso muy importante y muy fuerte es la entrada en la UCI. Yo abogaría en algún momento porque las UCI, como me pasó a mí en Sabadell, se pudieran traer los familiares, estuvieran los familiares allí también, no 3, pero por lo menos 1, y es mucho más humano porque vas sabiendo la evolución, no tienes que esperar hasta que te den el diagnóstico. El segundo gran palo, pues cuando vas a la habitación, cuando vas a planta, tú no te has dedicado a tus familiares en ningún momento. Claro, cuando llegas allí se te cae el mundo porque es cuando empiezas a ver la realidad de lo que te va a pasar después. Y ya si os hablo de la vuelta a casa, te encuentras con una persona que prácticamente no conoces, que por muy poco, muy leve que haya sido el daño cerebral, no siempre le quedan secuelas, nunca volverá a ser la misma persona. Y sobre todo, de cara a la sociedad, te das cuenta de que lo que no se ve es como si no existiera. Entonces, claro, nosotros vemos una persona en silla de ruedas o con la calle con una traqueotomía, una bolsa, con un respirador, y dices, típico, ¿vale?, el pobre. Ay, hay que ver la vida de este hombre, hay que ver. Pero cuando ves a una persona con daño cerebral leve, como mi marido, por ejemplo, que él anda con cierta dificultad, pero anda, que él habla, todo el mundo te dice, uy, qué bien está. Uy, qué bien está. No, no está bien. Es una persona que cognitivamente está bastante mal, no tiene memoria, no tiene capacidad de reaccionar, no tiene capacidad de entendimiento y un poco de secuela física también. Pues bueno, como he dicho, la vuelta a casa, ahora hay un poco más de información en los hospitales. Casi todas las asociaciones nuestras de FANDACE tenemos convenios de colaboración, pero a veces son insuficientes porque quien realmente sabe y puede expresar lo que pase, lo que va a ocurrir, que no todos los casos evidentemente son iguales, y sobre todo a dónde acudir, porque cuando sales no tienes información, tiene que hacer desde dentro del hospital y lo debe de hacer una persona que haya pasado por eso. O sea, un familiar ya experto, porque nosotros tenemos un máster, sin tener que ir a ninguna universidad, tenemos todos un máster. Fijaros los datos que tampoco están actualizados, pero más de 420.000 personas en España sufren de ictus y casi un 80% más es en Andalucía. También somos la comunidad más poblada. La mayoría son a mujeres, hay un tanto por ciento muy elevado de mujeres con daño cerebral por ictus. Y bueno, los recursos son insuficientes. Nosotros, por ejemplo, nuestras asociaciones tenemos las plazas concertadas a lo justito. Fijaros la cantidad de ictus y daño cerebral que estamos hablando en Andalucía y no llegamos a las 300 plazas. En residencia del movimiento asociativo solo tenemos 17 plazas. El resto son de otras entidades, hasta 50, que es que tampoco estamos hablando de un número. Entonces, es muy triste, ¿no?, que cuando sales, yo como presidenta de FANDACE y de ADACA, más que nada de ADACA Cádiz, que es común a todas las demás entidades, sufrimos lo que es el tener que ver llegar a una persona sin información del hospital y ver la desesperación, ¿no? Esta semana nos han ocurrido 2 casos horribles y tenerle que decir, es que no puedo darte un recurso, es que no tengo plazas de residencia, sobre todo residencia, es que no hay.
Teniendo en cuenta también que, si sabéis, los datos después del COVID son bastante alarmantes. Los ictus han dado un subidón tremendo y sobre todo a personas jóvenes. Después, además de ser una discapacidad invisible, pues también es verdad que al no conocerla a nadie, más que nada a las personas que le afecta, nunca se llega a entender totalmente qué es lo que ocurre. Entonces es como si nadie entiende que es una discapacidad prevalente. O sea, cada vez hay más ictus, pero nosotros seguimos con los mismos recursos, casi que no avanzamos. Entonces, yo con esta parte emotiva os quiero hacer un poco reflexionar, ¿no? Y que lo reflexionéis con vuestros compañeros. Muchos a mí me conocen y conocen Fandase, ¿no? De todas las veces comparecemos y de Cádiz, ¿no? Evidentemente, que por favor que nos echéis una mano, que os necesitamos, ¿no? Ya van 5 minutos, ya yo me callo, ¿vale? Os voy a hacer llorar. Y bueno, solo deciros eso, que por favor que nos ayudéis, que cuando solicitemos algo, como ahora no hay mi compañera Rocío, que va a ser más técnica y va a solicitar que necesitemos, que por favor penséis que mi caso es el caso de muchísimas personas y gracias a Dios mi marido no está ni totalmente en una silla en estado vigil, en una cama, digamos, que yo encontré recursos a los 2 años, pero lo encontré, y que nos ayudéis a tener más recursos, ¿no? A poder construir centros, que no tenemos ni solares, ni tenemos el dinero, la capacidad económica, y bueno, y a todas las demás cosas, que todo no es dinero, que hay muchas cosas que se solucionan sin dinero, y para nosotros pues sería muy importante. Y eso, que os acordáis de mí, y de toda la familia, que el mío es mi marido, pero los hijos mucho peor, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Continúo yo con una parte un poco más técnica. Como bien ha dicho mi presidenta, el daño cerebral es una discapacidad emergente, es poco conocida con respecto a otras discapacidades y tenemos una trayectoria histórica menor a la que tienen otro tipo de discapacidades. Eso no significa que no seamos el primer motivo de discapacidad que existe actualmente, porque como ha comentado ella, aparte de los traumatismos y de otro tipo de problemas que afectan al cerebro, los ictus se están convirtiendo en un motivo que eleva muchísimo el número de personas que sufren un daño cerebral. En España hay más de 420.000 personas con daño cerebral adquirido, de las cuales más de 80.000 están en nuestra comunidad autónoma, son andaluzas y andaluces. Y solo tenemos plazas para atender aproximadamente a unas 250 personas. Daros cuenta, cuando un recurso tan necesario se convierte casi en más fácil que te toque la lotería que un recurso, es triste, ¿verdad?, que no podamos acceder a ellos cuando hay tantísimas personas. Respecto a las cosas más importantes que os queremos comentar, porque bueno, claro, demandas tenemos para llenar toda la jornada de hoy. Las cosas más importantes, el daño cerebral necesita un código diagnóstico al alta hospitalaria. ¿Qué pasa? La CIE, que es lo que codifica internacionalmente a las enfermedades, no contempla el daño cerebral adquirido. No existe un código que los médicos puedan usar para poner daño cerebral adquirido. Muchas veces las personas, bueno, yo sé que he tenido un ictus o que he tenido un traumatismo craneoencefálico porque de un accidente, pero no sé que tengo un daño cerebral, porque yo puedo entrar en el hospital con un ictus, pero ya salgo con un daño cerebral, o entro en un traumatismo, pero salgo con un daño cerebral. Y la forma de atenderlo es la misma, haya sido la causa la que haya sido, pero esas personas no saben que tienen un daño cerebral. Y si existiera un código diagnóstico, sabemos que la CIE es difícil cambiarla porque es un organismo a nivel mundial, pero sí que en Andalucía podríamos tener, y seríamos la primera comunidad de España en tenerlo, un código diagnóstico secundario al alta hospitalaria que complementara a la CIE y pudiéramos saber cuántas personas con daño cerebral adquirido se da de altas en los hospitales andaluces. Es algo que no supone un coste económico en sí, es más organizativo y no entendemos con el tiempo que ya llevamos solicitando esto que no se haya conseguido ese código diagnóstico secundario al alta hospitalaria. Después, respecto al Observatorio Andaluz del Daño Cerebral, en la última comparecencia a la que venimos, como la de hoy, a contaros cuál es nuestra actualidad,
solicitamos la creación del Observatorio Andaluz del Daño Cerebral Adquirido, porque hay muchas personas en Andalucía que tienen un daño cerebral. Se consiguió, se aprobó en una comisión por unanimidad y estuvo muy bonita la noticia, pero es que no se ha hecho nada y se aprobó en verano del año 2021. Se aprobó, sabemos que existe en papel, pero aún no se ha hecho nada. Necesitamos que ese observatorio se desarrolle. Es muy importante, estamos perdiendo un tiempo vital para las personas con daño cerebral y sus familias y para la sociedad en general, porque todos los ciudadanos y ciudadanas el día de mañana podemos tener un daño cerebral, porque podemos tener un ictus, podemos tener un accidente, podemos tener un tumor cerebral y en nuestro cerebro tener un daño. Entonces, es muy importante, por favor, que ese observatorio se ponga en marcha y se empiece a trabajar con él. Tuvimos un par de reuniones con la consejería, hicimos las primeras pinceladas de aquello, propusimos las comisiones que tenían que componer el observatorio, le pasamos la documentación también a la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero no se ha hecho nada y ya vamos para 2 años. Así que sí sería importante, por favor, que eso se impulsara. Bueno, creo que ya vamos de tiempo, entre muchas otras cosas, porque no tenemos el tiempo suficiente. Esas 2 cosas sí que son prioritarias para el movimiento asociativo, que por favor haya unidades de neurorehabilitación en todos los hospitales andaluces. Es muy importante. Porque todas las personas de Andalucía tienen que tener derecho a poder tener una neurorehabilitación completa y que en esas unidades no solo se contemple la parte física, sino también la parte cognitiva y la parte social, y que se doten de neuropsicólogos y neuropsicólogas y trabajadores y trabajadoras sociales. Sería también muy, muy importante. Muchas gracias. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío, presidenta, muchísimas gracias. Por supuesto, tomamos nota de todo lo que nos ha puesto y, por supuesto, agradeceros en nombre de todos los grupos que representan este Parlamento de Andalucía vuestra comparecencia y que hayáis asistido. Muchísimas gracias. A vosotros por escucharnos. Gracias.